En el último día de campaña electoral, el presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Guayaquil, donde compartió con jóvenes y beneficiarios de bonos. A pocas horas de que finalice la campaña electoral, el presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una agenda en Guayaquil. Como primer punto, respondió preguntas de beneficiarios de actividades sociales de gobierno. Escuchemos parte del diálogo. Son preguntas para darle el poder directo al pueblo, sin trabas de políticos, sin trabas de jueces, sino en una conversación directa con la gente. Las 4 preguntas que se van, los que deciden son ustedes. El poder máximo soberano lo tiene el pueblo. Y la democracia directa se define así, es una consulta popular. Posterior se dirigió acá al Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil para poder compartir con jóvenes que forman parte del grupo de Jóvenes en Acción. Acá respondió varias interrogantes en materia de seguridad, de economía e inversión. Por último, respondió por qué deben de votar de forma positiva ante la consulta popular y el referéndum del domingo. Escuchemos. Que ustedes, que cada uno de ustedes tenga prioridad sobre este presupuesto. En cuanto al cierre de campaña, el primer mandatario se trasladará a la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, donde él va a participar de un show artístico y posterior finalizará con un discurso dando o motivando a sus simpatizantes de este referéndum consulta popular que se va a realizar el próximo domingo 16 de noviembre. Nosotros nos vamos a mantener atentos a las novedades y la agenda del primer mandatario. A pocas horas de culminar la campaña electoral, las organizaciones sociales y políticas concentran sus posturas por el sí y el no en la instalación de una constituyente. Las métricas de Social Alert muestran a un correísmo que pasa desapercibido. La inteligencia artificial fue un factor sorpresa. Es lógico, sabemos que TikTok tiene 14.6 millones de usuarios, tiene múltiples targets de edad, públicos objetivos y audiencias. Sin embargo, a partir del día lunes de esta semana, sí notamos que se priorizó también Facebook, un poquito más a Insta. Desde el 29 de octubre hasta el 12 de noviembre, la campaña por el no en redes sociales ha generado más de 83,000 publicaciones, cerca de 500,000 de compartidos y ha tenido una audiencia de más de 47 millones de usuarios, mientras que el sí, en este mismo periodo, ha tenido menos presencia con 32.7 mil publicaciones, más de 140,000 compartidos y alcanzó una audiencia de cerca de 32 millones de usuarios. Vimos que del lado del sí, particularmente los recorridos han sido algo novedoso, que se ha priorizado el cambiar la comunicación digital por una comunicación más territorial. Podría ser algo que es la primera vez que lo prueba. No se le puede atribuir la campaña del no a la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana ha estado como un poquito más dispersa. Así llega a la recta final este proceso electoral, que ha estado lleno de actividades durante este último día. La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, una de las posibles candidatas del oficialismo a una eventual constituyente, defiende cambios en el sistema de justicia, en tanto que la ex candidata vicepresidencial, Verónica Silva, cree que el Ejecutivo debe trabajar con las herramientas legales vigentes. Que hay que fortalecer los acuerdos de cooperación en materia de seguridad vigentes con Estados Unidos, pero no permitir que se instalen bases militares extranjeras en Ecuador. Es la postura de Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista. Dice además que aunque hay una constitución perfectible, no debe redactarse una nueva. La ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, hoy embajadora de Ecuador en Argentina, ha sido mencionada por el presidente Noboa en sus redes sociales como candidata a una eventual asamblea constituyente. Y al país no se le puede decir que no cuando requiere que pongamos a su disposición nuestras capacidades. Asegura que se requieren cambios de fondo en materia de justicia. Uno de ellos, que se permita el juzgamiento en ausencia en determinados delitos. Como delincuencia organizada, que han lavado activos del narcotráfico, puedan ser juzgadas, porque eso va a permitir luego iniciar un proceso de extradición. Otras de sus aspiraciones: autonomía de la Fiscalía, más cooperación internacional y menos garantismo. El ciudadano que fue sentenciado, el expresidente del Consejo de la Judicatura, por delincuencia organizada, por haber cooperado con un narcotraficante, al cumplir la pena puede volver a ejercer cargo público, porque no existe esa prohibición constitucional. Y si presenta una acción de protección, le van a entregar esa posibilidad. Otros temas deberán ser discutidos, asegura, tras el pronunciamiento del electorado este domingo 16 de noviembre. Este domingo se le consultará al electorado si está de acuerdo o no con la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna.
Su aprobación da paso a otros 2 procesos electorales, uno para la selección de sus integrantes y otro para la aprobación del texto propuesto. Es la pregunta D, la cuarta y la última que deberá contestar este domingo. Se le consultará: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? En la redacción de esta pregunta se plantean varios temas. Primero, el Estatuto Adjunto. Este contempla la instalación de una asamblea constituyente integrada por 80 representantes, que en 180 días, es decir, 6 meses, con la posibilidad de extenderse a 8 meses de trabajo, deberá redactar una nueva constitución. Se instalarán 8 mesas de trabajo que estarán integradas por 10 asambleístas constituyentes. Los temas a tratar: derechos y garantías fundamentales, organización y funciones del Estado, régimen económico y finanzas públicas, justicia y sistema judicial, participación ciudadana y control social, régimen territorial y descentralización, naturaleza y ambiente, y régimen de desarrollo e inclusión. Adicionalmente, se contempla una mesa directiva partidaria compuesta por la presidencia, 2 vicepresidencias y 4 vocalías. Una secretaría general con funciones de archivo, acta, certificación y apoyo logístico, así como una unidad técnica encargada de asegurar la coherencia, armonización y lenguaje claro del texto constitucional. Otro de los temas que se plantea en la pregunta es que los integrantes de esta Asamblea Constituyente deben ser elegidos en otro proceso electoral. Deberán postularse bajo el auspicio de movimientos y partidos políticos. Los requisitos e inhabilidades son exactamente los mismos que para conformar la Asamblea Nacional. Se elegirá a 50 asambleístas constituyentes provinciales, 24 nacionales y 6 por las 3 circunscripciones del exterior. Los votos de las 2/3 partes del Pleno aprobarán aspectos estructurales del proyecto de Constitución, como formas de Estado, catálogo de derechos, organización de funciones y hasta la aprobación del texto final. Una vez que esto ocurra, el país volverá a las urnas para aprobar o negar el texto propuesto. Si sucede lo primero, Ecuador tendrá una nueva Carta Magna. Si no, seguirá vigente la Constitución de Montecristi, en vigor desde 2008. En el marco de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita acudió a las instalaciones de la Fiscalía, donde afirmó que su nombre es utilizado para afectar su credibilidad. Otros convocados para rendir su testimonio anticipado se ausentaron. Han pasado más de 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio y el caso avanza en su recta final. Lo que inició como un ataque directo en plena campaña electoral se ha convertido en un expediente amplio donde se investigan rutas de dinero, estructuras criminales y posibles conexiones políticas. Según Fiscalía, la banda organizada Los Lobos habría ejecutado el crimen por cerca de $1 millón, pero los 6 responsables fueron asesinados semanas después en la penitenciaría del Litoral, eliminando así evidencias clave y orientando la investigación hacia la autoría intelectual. Desde entonces las diligencias no han parado. La Fiscalía continúa receptando versiones y pericias antes de decidir los siguientes pasos del proceso, en el que actualmente constan 4 procesados: Javier Jordán, Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo y José Serrano. En medio de este avance, la atención este miércoles se centró en Cristian Zurita, amigo de Villavicencio y ex candidato presidencial, quien fue mencionado por un testigo protegido. Se trata de Marcelo L., quien anteriormente se presentó como la mano derecha del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Con ninguna circunstancia puedo sostener una calumnia de este tipo, y pues existen por demás pruebas documentales con respecto a mi ética, a la de Fernando Villavicencio, con la que trabajamos conjuntamente desde el caso Sobornos. Esta comparecencia ha sido realizada a petición del señor Javier Jordán, que es un asesino, y así lo he señalado en la declaración del día de hoy. Durante casi 2 horas, Zurita respondió a las preguntas del fiscal del caso e insistió que su voz todavía estaría incomodando a grupos vinculados al crimen y a la política. Lo que se intenta justamente con toda esta forma de ensuciar el caso, primero es callarme, ¿sí? Y segundo, ensuciar el caso. Mientras tanto, otros convocados no comparecieron. El periodista Anderson Boscán, citado por una versión telemática, quien no se habría presentado, y el ex jefe de seguridad de Villavicencio, Cristian Ceballos, quien faltó por 3ª vez, pese a un nuevo llamado. Pero del lado de los procesados, también hubo reacciones. Y lamentablemente debo decirlo, ¿no? Y es que hay
esta gran posibilidad de que se estén forjando, de hecho, procesos, ¿no? De que se estén admitiendo testigos falsos o testigos que vayan a introducir información que no es cierta. Lo cierto es que el caso Villavicencio entra así en su momento más decisivo. Lo que determine Fiscalía podría abrir una nueva etapa para esclarecer responsabilidades y definir quiénes participaron en la planificación del asesinato. El gobierno prepara la construcción de una prisión de mediana seguridad para 15,000 privados de libertad en Santa Elena. Se edificará en la misma zona donde funciona la cárcel del Encuentro. Esto según confirmó el presidente Daniel Noboa. Confirmando que las cárceles del país están sobrepobladas y que esto provoca que el sistema penitenciario sea vulnerado, el presidente Daniel Noboa anunció la construcción de una nueva cárcel. A ver, se va a construir otra cerca. Grande, no de máxima seguridad, sino de mediana seguridad para aproximadamente 15,000 personas. ¿En qué tiempo? Porque tenemos, sí, en este momento tenemos 7,000 en hacinamiento. Pues ahora la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena es el punto penitenciario de máxima seguridad del país. La presencia de la cárcel del Encuentro permite no solo tener seguridad terrestre, sino aérea. Así lo menciona el ministro del Interior, John Reinberg. Todos los equipos tecnológicos para interferir con las comunicaciones. Tengo todos los equipos tecnológicos para bajarme, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, no sé cuántos drones. Es un espacio controlado de seguridad. Claro. Aunque Noboa indicó que la cárcel del Encuentro no está al 100%, pues espera que la obra final esté en un mes. Pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Y que el traslado anticipado de los privados de libertad de alto riesgo se anticipó por una alerta. Aún así, los de La Roca y los otros presos, las otras cárceles, ya sabían que se venía en días más, días menos, el traslado hacia la cárcel del Encuentro. Y más de 300 uniformados resguardan la cárcel del Encuentro en Santa Elena, que alberga a 320 presos enviados desde varias prisiones del país. La cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Julio Moreno, aquí en la provincia de Santa Elena, ya entró en funcionamiento. Al momento registra la presencia de 320. Albergará una segunda edificación más adelante, según lo han dicho autoridades. Los pocos negocios de la zona trabajan con normalidad. La unidad educativa del lugar también. Incluso el servicio de transportación opera con regularidad. Y militares los que custodian el perímetro. En los filtros de ingreso hay personal de Fuerzas Armadas, quienes autorizan la entrada solo a personal autorizado. En cuanto a los habitantes del sector, comuneros mencionan tras cámaras que se están adaptando a su nueva realidad, mientras que aunque pocos, ya se ha evidenciado la presencia de familiares de los privados de libertad recluidos en este centro penitenciario. Y aunque la pregunta B del referéndum